saludarlo este domingo en las noticias GDL, el debate, que hoy vamos a tocar un tema muy interesante. A todos nos tiene con una gran incertidumbre, con la tos que estamos padeciendo todos, la alergia o las enfermedades de temporada. No sabemos si es o un rezago de COVID o de influenza. ¿Qué está pasando cuando la gripe en 3 o 4 días ya se iba? Ahora viene más reforzado. ¿Qué está pasando? Bueno, hoy tengo a los expertos y al titular del sector salud aquí en esta mesa con nosotros, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, que hoy nos acompaña del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación y un gusto poder participar en este programa que es tan valioso en términos de educación en salud para la población. Gracias, gracias. Gracias a usted porque nos dará todas las medidas preventivas que debemos hacer en la familia para buscar esa buena salud. Y el doctor Martín Guerrero Becerra del Hospital Civil de Guadalajara, él es jefe del área de infectología pediátrica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rocío. Gracias por la invitación. El doctor Jaime Briceño, director de la División de Salud de Tlajomulco e infectólogo adscrito al Hospital Civil. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Rocío? Un gusto estar con tu auditorio. Pues bienvenidos este domingo y bienvenido a usted que está en cama, quizá a lo mejor también con un gripe, un resfriado y tiene muchas dudas al respecto, o alguien de su familia o en la escuela o quizá ha visto también a personas en su trabajo que todos traen cubrebocas o traen una tos muy intensa. Pero bueno, le preguntamos primero a usted, doctor Héctor, ¿qué está pasando ahora con estas enfermedades respiratorias que no sabemos cómo llamarlas? Pues enfermedades respiratorias de la temporada. Precisamente el nombre de este foro me parece muy adecuado, Rocío. Y primero saludar a mis queridos amigos, compañeros, colegas. Los tres somos infectólogos, dos excelente. De adultos. Está bien reforzada esta mesa. Infectólogo pediatra. Gracias por la invitación al panel. Fíjate que hay algo importante que debe saber la población. La temporada de enfermedades respiratorias oficialmente, por ejemplo en México, está determinada en el periodo de la semana número 40 del año previo hasta la semana 20 del año que transcurre. De tal manera entonces que en estos momentos nos encontramos concluyendo la semana 7 epidemiológica y nos restan todavía 13 semanas de lo que se conoce como temporada de la enfermedad respiratoria. Y cuando tú hacías la introducción sobre qué pasa con este panorama, pues es eso, que durante este tiempo en el que factores climáticos, factores de la propia contaminación ambiental que frecuentemente caracteriza a esta temporada, se concentra el mayor número de infecciones respiratorias. Y también tú hacías referencia a algo muy interesante. A veces no son infecciones, a veces son cuadros alérgicos y frecuentemente también es la combinación de ambos, porque las alergias respiratorias en ocasiones pueden complicarse con una infección respiratoria. Y los patógenos que causan enfermedad respiratoria son muy diversos. Se estima que más de 25 patógenos pueden causar infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias, dependiendo del sitio anatómico, tienen un nombre concreto. Por ejemplo, cuando la infección está en la faringe, pues se conocen como faringitis. Cuando está en la laringe, laringitis. En los bronquios, bronquitis. En el tejido pulmonar son neumonías. En el oído medio son otitis. Y entonces por eso la población pues escucha una gama amplia de síndromes infecciosos propios de la temporada. Y también como un inicio de este comentario, decir que en la temporada de la enfermedad respiratoria se incrementan alrededor del 30% el número de casos de toda esta diversidad de formas de presentación de las infecciones respiratorias, y estas pueden ser causadas principalmente por virus y por bacterias. Hay otros patógenos mucho menos frecuentes,
pero virus y bacterias son lo más común en esta temporada. Con toda esa introducción, doctor, le pregunta, ¿pero vienen más reforzadas o las vemos más resistentes? Inclusive hasta todo un cuadro de medicamentos que ustedes prescriben, las vemos más resistentes. Porque una tos podría quitarse en 15 días, 20 días, pero ahora hasta hay personas que tienen 3 meses con tos y ese picocito en la garganta que dices, híjole, no, es muy extenso ya. Cuando un cuadro infeccioso respiratorio tiene una duración, por ejemplo, mayor a 5 días e inició como un cuadro gripal, ahí el médico se pregunta muchas cosas. Uno, si originalmente fue viral, probablemente se asoció una infección bacteriana que la está haciendo más prolongada. O dos, pudo haber empezado como una infección viral y posteriormente haberse desencadenado una respuesta de tipo alérgico, por ejemplo, o pudo haber ocurrido lo contrario, haber iniciado como una alergia respiratoria y luego haberse asociado un patógeno. Entonces, sí, una infección respiratoria común, como podría ser un resfriado, que luego tiene una duración mayor, pudo haber tenido una complicación con otro patógeno, claro, o pudo haber tenido implicación incluso en otra área anatómica, como el caso de los senos paranasales. Claro. Hay cuadros gripales que luego se convierten en sinusitis agudas y eso hace que el cuadro respiratorio tenga mayor duración. Por eso estamos viendo que es ya multifactorial, lo que nos explica como toda una cátedra aquí el doctor Héctor, que es multifactorial, que puede ser un virus, bacteria, el medio ambiente, son muchas condiciones. Pero también vemos una etapa importante en los menores, que pues de seguro ya usted lo está notando, doctor, en consulta, que también muchos menores están llegando con esos cuadros. Sí, efectivamente, lo que acaba de decir el doctor Raúl Pérez es precisamente el 90% son virus y lamentablemente quien la lleva en la mayoría de los casos son los niños. En los niños tenemos un virus que se llama virus sincitial respiratorio. Este virus efectivamente hace una cosa que se llama bronquiolitis. Es una infección a nivel de los bronquiolos terminales que se cierran y estos niños suelen durar hasta 3 o 4 semanas con tos, que es lo que usted comentaba, y esa situación, a nosotros, por ejemplo, estos niños se tienen que hospitalizar. La mayoría de estos niños son menores de un año y sobre todo de 3 meses, entonces se tienen que meter al hospital. Estos niños suelen durar hasta 1 o 2 semanas con oxígeno suplementario porque no los podemos destetar. Entonces, este virus provoca esa situación. Hay otro montón de virus. Inclusive por ahí quisieron meter metapneumovirus en diciembre del virus allá en China y no hubo incremento, ni es otro virus, son los mismos virus, sincitial, rinovirus, metapneumovirus, que los tenemos aquí en los primeros 4 lugares y esto nos afecta a los niños. En lo que llevamos de la temporada de enero y febrero, llevamos cerca de casi 150 ingresados con problema respiratorio, de los cuales como casi el 70% son virus sincitiales. Influenza tenemos como un 5 o 10%, pero virus sincitial sigue siendo el principal virus en niños. Entonces, pues hay que cuidar a estos menores, ¿verdad? Porque puede, como comentaban ustedes, expertos, pasarse a una neumonía o algo más grave. Entonces, pues estar muy atentos con estos menores, ¿verdad? De hecho, bronquiolitis como tal es una neumonía viral. Entonces, definitivamente estos niños están en un riesgo de tener algo más severo y se tienen que ingresar, sobre todo por la edad. Bien, pues muy alerta, ya nos dirá cuáles son aquellos síntomas que los padres de familia nos están viendo para de inmediato, porque muchas veces los automedicamos o muchas veces nos esperamos y puede ser crucial para una buena atención y que no se extienda, como dice también el doctor Héctor, ¿verdad? Sí, sobre todo yo creo que es sumamente importante a raíz de la pandemia de COVID que todos en casa tengamos un oxímetro para medir la oximetría. ¿Qué tiene que ver la oxigenación con todo esto, doctor? De los gripes y... Precisamente, un catarro común que pueden ser varios virus, sí, a diferencia de la gripa, que es sí, la famosa influenza, los niños que tienen una saturación menos de 92% no pueden estar en casa, tienen que estar en un hospital. Entonces, esa es la importancia de si el niño empieza con algunos datos
de dificultad para respirar, medir su saturación de oxígeno y si está por debajo de 92, se tiene que ir a un hospital. Muy interesante porque en el segundo bloque hablaremos precisamente de toda la sintomatología para no confundirnos y que ellos nos orienten, pero lo más importante, acudir con un experto. Y bueno, pensábamos nosotros, doctor, que si era secuelas del COVID, que ahora ya no resistes ni una gripa tan intensa o tan fuerte y te manda al hospital. Todo esto que estamos observando con unas tos también muy intensas o con fiebres de 38, 39. Claro. Bueno, mira, primero yo iniciaría comentando que en esas semanas que comentó el doctor Héctor Raúl, de la semana 40 epidemiológica a la semana 20, mucho de lo que favorece que tengamos estos virus tiene que ver mucho, hay muchos factores, es multifactorial. Y uno de los principales tiene que ver sobre todo el ambiente seco y las temperaturas disminuidas que favorecen la estabilidad de muchos de estos virus respiratorios. Pero un factor más importante es el comportamiento humano. ¿Qué pasa en estas épocas? El hecho que tengamos frío, que tengamos las posadas, que tengamos estas olas de frío nos permiten a los seres humanos reunirnos sobre todo en ambientes cerrados poco ventilados. Entonces agregas una serie de factores que tienen que ver con el propio virus, mayor estabilidad, con el comportamiento humano. Y también comentarte que después de lo que fue la pandemia por COVID-19, hubo muchas estrategias que fueron de mucho beneficio, entre ellas fue los aislamientos que tuvimos por COVID-19. Y los cuidados, ¿verdad? Que deberían de haberse quedado como lavarse las manos, el gel, el cubrebocas. Así es, pero fíjate que hay un fenómeno muy interesante que se ha descrito en todo el mundo, inclusive aquí en México, que tiene que ver que con esas personas cuando nos aislamos, cuando los niños salieron de las escuelas, cuando los adultos trabajamos e hicimos home office, a nivel poblacional tuvimos menor contacto con este tipo de virus, o sea, con virus como influenza, sincicial respiratorio, metaneumovirus, parainfluenza y otros más. O sea, nos resguardamos. Nos resguardamos. Y esto hace que a nivel poblacional nuestra inmunidad reduzca para estos virus en particular. Claro. ¿Qué ocurre cuando una vez que las medidas no farmacológicas para el COVID que fueron efectivas, las retiramos eventualmente y como población nos exponemos un poquito más y como se mencionaba antes, creo que lo hicimos tras cámaras, pareciera que tenemos esta falsa sensación de seguridad ya post pandemia y nos volvemos a exponer a este tipo de virus circulantes, podemos encontrar fenómenos que pueden ser impredecibles por una parte, o sea, salen de sus estacionalidades. Te pongo un ejemplo. Jalisco en 2022 y 2023 durante todo el año tuvo actividad de influenza, cosa que no se ve más que en periodos de lo que dijimos periodo invernal, sí. Semana 40-20. Y además tuvo una distribución variable en muchos otros virus respiratorios. Si nosotros tomamos los datos de la Dirección General de Epidemiología, nos damos cuenta que después de COVID-19, influenza, cada temporada ha incrementado su cantidad de casos. Y es probable, sin alarmar, porque tampoco es una gran magnitud, que conforme avancen los años, tengamos que pagar lo que se llama ese concepto de deuda de inmunidad contra otros virus respiratorios. Y porque nos dedicamos solamente a uno. Exactamente, y nos dejamos de exponer a los demás. Y nos protegió contra todos. Y un término muy sencillo que se debate actualmente es de que, pues, bueno, esa deuda de inmunidad, tarde o temprano la vamos a pagar. Entonces, eventualmente podemos ver lo que estamos viendo, ¿no? Hemos visto un poquito, aunque estamos vamos a decir, de esa semana 40 a la 20 que ya se mencionó, estamos en un 60%, ya casi por completar. Los casos oficiales dicen que son 6.800, casi 7.000. Comparados con la que tuvimos en 2023, 2024, que fueron alrededor de 12.000 o 13.000. Y probablemente podamos cerrar igual o un poquito más de los detectados, porque hay que recordar que detrás de ellos también hay mucha gente que no se hace prueba, que no se reporta. Claro, claro. Y esos fenómenos, lejos de alarmar, al contrario, deben tenernos informados de que posiblemente las temporadas posteriores a la pandemia puedan ser en periodos estacionales que puedan variar un poquito o puedan ser ligeramente más intensas que previamente, ¿no? Claro. Entonces, esto que tú comentas de que ahora pareciera que por lo menos todos tenemos un conocido que tuvo un cuadro ya sea de enfermedad similar a influenza o de un resfriado común,
pues tiene que ver por estos fenómenos, ¿no? Que ya nos estamos exponiendo cada vez más, y las incidencias en algunas regiones demuestran esto. Muy interesante. Me están pidiendo un corte, regresamos con el doctor Héctor Raúl, y sobre todo el término de que estamos medio endeudados con eso de la inmunidad. ¿Por qué no nos estamos cuidando? Porque no más solamente es el esquema de vacunación, que es el reto también de la Secretaría, la cultura de vacunarnos, el cuidarnos, el de buena alimentación, reforzar el sistema inmune, que ya ustedes nos darán todos esos tips. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos con este tema muy importante sobre infecciones respiratorias de temporada. Y en este bloque vamos a ver sobre los síntomas, sobre el diagnóstico certero también, sobre la vacunación y no automedicarse, porque resulta que ya de 15 días ya está con inyecciones, con antibiótico, no, pues que no era eso, ahora ya se pasó una bronquitis, que nada más era viral, pero me molesta mucho la garganta. Y bueno, pues todas estas recomendaciones son muy importantes. Doctor Héctor. Definitivamente, lo decía el doctor Martín hace unos momentos, el 90% de las enfermedades respiratorias infecciosas, sobre todo de la temporada, son de origen viral. Y para la mayor parte de infecciones virales no se requiere de ningún fármaco específico. Por ejemplo, para la influenza sí existen antivirales específicos que además son más eficaces cuando se utilizan durante los primeros 3 días de las manifestaciones clínicas. Para COVID-19 también hay antivirales específicos, pero que utilizamos solo en aquellos pacientes que están teniendo un comportamiento más severo, o incluso en pacientes que van a la gravedad, pues hay fármacos tanto tomados como intravenosos ya para COVID. Pero para la mayor parte de infecciones virales no hay antivirales altamente eficaces y mucho menos fármacos conocidos como antimicrobianos o antibacterianos, porque al no tratarse de bacterias es ilógico su utilización y al contrario, pueden llevar a la generación de resistencia. Ese es uno de los problemas que al automedicarnos hacemos resistentes. Sí, efectivamente. Y de repente ya eres resistente a 10 antibióticos. Puede esto ocurrir y de hecho esa es una de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia bacteriana y la extrema resistencia bacteriana que estamos teniendo en todo el mundo de ciertos patógenos para los diversos antimicrobianos. Y una de las medidas fundamentales para poder revertir la resistencia a los antibióticos es la utilización estrictamente necesaria en un contexto de alta responsabilidad médica. Por eso, una de las primeras recomendaciones a la población es no se automedique, acuda a recibir atención médica oportuna, porque su médico seguramente tendrá bien claro que en la mayor parte de los casos no se requerirán ni antibióticos ni antivirales y solamente en el contexto, por ejemplo, de influenza o de COVID-19, seguramente se van a utilizar antivirales, particularmente cuando los síntomas son de menos de 3 días de evolución y cuando los síntomas son más severos. Y otro aspecto que me parece importante, querida Rocío, es en la población infantil. Sí. Los niños que están ya en la escuela, lamentablemente a veces vemos que el niño empieza a tener síntomas, fiebre, dolor de garganta, tos, y con un medicamento para mejorar la temperatura, de todos modos lo llevan a la escuela. Eso, por favor, es importante que los padres de familia nos ayuden.
ese niño no debe ir al centro escolar. Cuando tenga temperatura y dolor de garganta. Pues cuando tenga cualquier síntoma respiratorio, cuando ¿Cómo cuáles, tenga doctores? ¿Temperatura? dolor de garganta, tos, ¿Dolor de cabeza? fiebre, dolor de cabeza. No llevarlo, diarrea No, tampoco. no llevarlo, ese niño debe ir al médico. Bien. No le Pues está debemos padre dar, por también. ejemplo, paracetamol para que se le baje la temperatura Y lo llevas a la y ya pueda ir a la escuela. Claro que eso nos contribuye luego a la transmisión de enfermedades respiratorias en los espacios educativos y eso pues luego nos genera serios problemas, ¿no? Claro. Y riesgos de brotes en Porque los es muy espacios contagioso, escolares. ¿verdad? La influenza, Claro. la gripe, te contagias Claro. constantemente. Las infecciones respiratorias son las que se transmiten persona a persona con mayor frecuencia y ahí están incluidas influenza, parainfluenza, infección por el virus sincitial respiratorio, COVID-19 y otras infecciones, ahora por ejemplo bacterianas, como por ejemplo Streptococcus pyogenes, que causa frecuentemente faringitis, Haemophilus influenza, eventualmente otros virus, metaneumovirus, por ejemplo. En fin, hay más de 20 patógenos que se pueden transmitir por esta vía y que representan un riesgo luego de brotes epidémicos, porque no tuvimos la precaución de que en lugar de que fuera el niño al centro escolar, fuera a recibir atención médica y al recibir atención médica probablemente tener el aislamiento óptimo para evitar transmisión a otras personas en la comunidad. Claro. Por eso el análisis que comentaban los expertos, que el COVID nos retuvo también de tantos contagios porque estuvimos resguardados con todas las medidas. Y más recomendaciones, doctor, estos síntomas para completar la información que nos dice el doctor Héctor Raúl, sobre todo en menores, ¿verdad? Sí, yo creo Y que... vacunas, doctor. Claro, es importantísimo, la verdad, hablando precisamente de sincitial respiratorio, porque del 23 a la fecha llevamos con prueba porque no a todos les hacemos el examen para ver si es sincitial respiratorio, llevamos casi 300 casos. 300 casos. Más o menos en 2 años y medio. Entonces, esta situación se estuvo analizando y no nomás son los niños los que tienen el sincitial, también los adultos mayores. Entonces, probablemente los niños sean el foco de los adultos mayores. Claro. Y los adultos mayores con alguna comorbilidad, obviamente, tienen el riesgo de hacer neumonía y de tener desenlaces fatales. ¿Una neumonía es muy grave, tanto en adultos como en menores? Las neumonías es lo más grave, precisamente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto es un síntoma de una neumonía? Porque quizá, no, yo aquí en casa sigo, y ahí traes la neumonía. Exactamente, es importantísimo ver a los niños o a los adultos si empiezan con datos de dificultad respiratoria, que se les sumen las costillitas, que se manejan... Dificultad para respirar. Y importante la saturación, si saturan menos de 92. Entonces el oxímetro, doctor, hay que tenerlo en casa. Hay que tener en casa. Lo ideal es 90, ¿verdad? Arriba de 92. Si ya está en 89... Es para llevarse al hospital. Muy importante eso, tanto adultos como mayores, ¿verdad? Así es, adultos y niños, eso es la recomendación. Bien. Y sí es importante ahora, por ejemplo, de esto del sincitial, lamentablemente no hay vacuna para el sincitial para los niños, pero ya se autorizó una vacuna para embarazadas a partir de las 32 semanas. Esa vacuna, si el niño va a nacer en época de invierno o estacional de sincitial, sí. Evidentemente va a proteger al niño, le va a pasar anticuerpos y lo va a proteger. ¿Esa vacuna le está aplicando el sector salud? No, Rocío. Eso es particular. Esa vacuna, acaban de Seguimos terminar hace algunos 6 meses los ensayos clínicos en todo el mundo. De hecho, hay 2 compañías farmacéuticas que llevaron a cabo los estudios y tanto adultos mayores como población de mujeres embarazadas van a ser en la primera etapa los de mayor beneficio, pero no es una vacuna en este momento de aplicación universal. Muy probablemente en el futuro cercano la tenga el sector salud para grupos específicos, grupos vulnerables, como el caso de adultos mayores, embarazadas y eventualmente cuando terminen los ensayos clínicos en la población infantil, se pueda implementar también en población infantil de riesgo, particularmente quienes
tienen alguna enfermedad inmunológica que podría hacerlos más susceptibles de gravedad por el virus sincitial respiratorio. Pues es una gran esperanza, ¿verdad? Sí, Contar claro, con sí, esta por vacuna. supuesto. Es una vacuna que ya incluso tiene disponibilidad en algunos países de forma comercial y no tengo la menor duda de que muy pronto podría estar en los esquemas de vacunación a nivel público. Bien, me están pidiendo un corte, seguimos al regresar con el doctor Martín de lo que nos estaba comentando él como pediatra y completamos la información con usted. Regresamos. Infecciones respiratorias de temporada nos van a dar muchas recomendaciones, inclusive no solamente ya cuando la enfermedad está, la bronquitis, la faringitis, sino cómo prevenir, cómo cuidar a nuestro organismo. Estábamos con el doctor Martín completando sobre vacunas. Sí, de hecho, a raíz de toda esta situación de la pandemia y todo esto que se ha dado, mucha gente no acudió a poner las vacunas o completar esquemas de vacunación a sus niños. Y ahorita en la primera semana de febrero tuvimos 2 casos de tosferina que pues ya no es lo común porque son y prevenibles y no estaban vacunados. ¿Qué tan importante es eso? Son 2 niños de 6 meses que no se vacunaron y tienen tosferina y eso obviamente los puede llevar a la muerte de esos niños, ¿sí? Entonces sí es importante que los esquemas de vacunación se cumplan como tal para evitar esto. Y agregando otras cosas, aparte de la vacunación, evidentemente los contactos de niños con fumadores también es un riesgo altísimo para otitis, para no faringitis. Exponer a los niños con gente fumando. ¿Y los cambios de temperatura, doctor? Los cambios de temperatura, evitar que los niños los saquemos sin estar cubiertos. Todo ese tipo de situaciones es sumamente importante. La lactancia materna, eso se debe de ¿Cuánto tiempo tiene que implementar. estar la lactancia, doctor? Pues lo ideal serían 6 meses, 6 pero meses. se pueden dar hasta 1 año y eso obviamente Y le no va a hay ayudar. ningún problema. No hay ningún problema y sí le pasan anticuerpos a través de la lactancia. Claro, eso es muy importante, son todos los tips que nos está dando el doctor Martín. Y bueno, seguimos con este comentario de las medidas preventivas, de los síntomas, de acudir con el médico. Doctor, adelante, Sí. doctor Jaime. Sí, bueno, yo creo que agregaría esta parte que mencionaron muy bien, el no automedicarse, agregaría la parte también del no autodiagnóstico. Una pregunta que se nos suele hacer mucho es, ¿cómo puedo diferenciar y en la población, ¿no?, de que sea COVID, que sea influenza o que sea otro tipo de virus? Y la verdad es que entre ellos, aunque pudiéramos distinguir, vamos a decir en términos generales, 2 grandes síndromes, la enfermedad similar a influenza y el resfriado común, hay mucho traslape entre ellos. Y además de que hay mucho traslape entre ellos, depende de factores del propio virus y del huésped. En ese contexto, lo que mejor tenemos que hacer es buscar atención médica, diagnóstico médico, y yo sí soy de las personas que favorece la prueba, porque la prueba te permite primero, al paciente le genera una sensación de protección a sí mismo y de contagiar a otras personas, haberse diagnosticado. Y segundo, como ya mencionó el doctor, acceder a terapias que pueden prevenir en grupos de riesgo el desarrollo de enfermedad severa. Y esto lo hemos visto sobre todo últimamente en COVID-19. Y por supuesto, como ya mencionó el doctor, y es parte de nuestra cultura, tener un oxímetro en casa, y esas personas que son grupos de riesgo están mejor monitorizados todavía si se saben con un diagnóstico de estos, ¿no? Porque si asumen que puede ser una alergia o puede ser un resfriado común, y no tienen un seguimiento adecuado, no van a tener esa derivación oportuna cuando tienen una saturación abajo del 92%, por ejemplo, puede ocurrir esto. Otra situación que también comento mucho en cuanto a apegarse a su médico siempre es este nicho que usted bien dice de la tos, de esa tos que queda posterior a una infección respiratoria viral, ¿no? Sí, que no habíamos visto sí, esta sintomatología tan extensa. Sí. Eso es en cualquier virus respiratorio, pero sobre todo muy acentuado en influenza y también en COVID, es que el virus podría desaparecer en 5 días, lo erradicas con tu sistema inmune en 5 o 7 días, pero esos pacientes suelen tener en ocasiones, y algunos con predisposición, como aquellos asmáticos, hipersensibilidad de la vía aérea. Entonces el paciente realmente queda con un síndrome que llamamos bronquitis aguda, que ya el virus ya se fue, pero nuestra vía aérea queda hipersensible
Y entonces al hacer esfuerzos en donde hay hiperflujo aéreo o exponerse al aire frío, Ya quedamos agotados. quedas ¿no? broncoespasmo, hay tos y entonces todo el mundo te dice, tengo una tos que llevo 2 a 4 semanas, doctor, no se me quita la influenza. No, la influenza ya se fue. Y aparte es un sitio de nicho de resistencia porque muchas personas acceden a un antibiótico cuando realmente el síndrome es simplemente una hipersensibilidad de vía aérea que quedó posterior a un virus, ¿no? Entonces, además de no automedicarse, el no autodiagnosticarse, acudir con su médico. Y yo quisiera mencionar, sobre todo, sí, estrategias de prevención, ¿no? La verdad, para evitar virus respiratorios es una estrategia, como ya mencionaron algunas hace un momento, es una estrategia de prevención combinada. ¿A qué nos referimos con eso? Que un pilar o un componente no van a ser suficientes, ¿no? ¿Cuáles son estos? Son, por supuesto, mantenerse al día de la vacunación. Ya lo mencionaron, virus sincicial respiratorio, se acaba de aprobar por COFEPRIS, pero digo, todavía no está difundida y posiblemente se integre en un futuro ya después, como bien mencionaron. Está influenza, actualizarse en influenza y también Porque está... cada año es diferente, Claro, y la cepa es diferente, entonces la vacuna, dicen, no, ya me vacuné el año pasado, pero ahora esta viene más Así resistente. es, y sobre todo en ese punto, ya lo que mencionaron al principio, de que te puedes contagiar o tengo síntomas a pesar de que me puse influenza, ¿me puedo contagiar de influenza? Sí, pero lo que tenemos que decirle a la población, que el santo grial o el mayor efecto de una vacuna es evitar la enfermedad severa. O sea, llevarte a la muerte. Exacto, o sea, esa persona que dice, oye, yo me vacuné de influenza y aún así me dio influenza, habremos que decirle y hacerle entender que sí, te dio influenza, pero como bien dijeron, se comportó como un resfriado común o no te llevó por lo menos a la hospitalización o la muerte. Ese es el objetivo mayor de las vacunas, hay que decirlo primero, ¿no? Por otra parte, la actualización de vacuna de COVID, si pueden acceder a ella, es una vacuna actualizada JN1, con variante JN.1, podría ser útil sobre todo en personas de riesgo, como el primer pilar, ¿no? Actualizarnos en la vacunación. Segundo pilar, las medidas de higiene, ¿no? ¿Cuáles son? Toser, Entonces, protegido, sí, eso es estornudar, muy importante. protegido, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, que dicho sea de paso, aunque no es la principal vía de transmisión, siempre vamos a recomendar el lavado frecuente de manos. El tercero, que podemos decir, sería el mantener el ambiente ventilado. ¿Qué tan importante es abrir ventanas y puertas de tu hogar y de tu oficina? El ambiente ventilado es tu mejor aliado. Y de las escuelas. Y de las escuelas. Eso nos comenta ahorita recomendaciones, sí, de las escuelas. Exacto. De hecho, ya los nuevos diseños, bueno, yo voy a hablar por la Universidad de Guadalajara, en los próximos edificios que se están construyendo, ya vienen con esta filosofía de la ventilación cruzada, claro, ¿no? Claro. Y esto podría evitar muchas infecciones, inclusive en espacios como lo que mencionamos de la escuela, ¿no? La ventilación es tu mejor aliado. Cualquier persona que pueda estar, yo puedo tener hasta aquí... en tu automóvil, ¿no? Claro, yo puedo tener aquí el doctor con COVID en este momento y es un espacio grande, ventilado y posiblemente no me infecte porque voy a usar favorezco el ambiente. Cuarto, muy importante, y me parece que tiene que ver mucho con esa situación que ya mencionaron de la escuela, aquella persona que se sepa enferma, aislarse. ¿Y a qué va? La ¿verdad? recomendación es, por supuesto, no hay un traje a la medida para todos, pero la recomendación actual del CDC es alrededor de 5 días. 5 días o 24 horas hasta que haya desaparecido la fiebre y que todavía esa persona, después de que desaparece la fiebre, en los próximos 5 días puede utilizar un cubrebocas y tener medidas de higiene, ¿no? Y adicionalmente, de esas 4 vamos a mencionar las 5 como son estrategias adicionales. Claro, el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas cuando no podamos favorecer el ambiente ventilado, tu cubrebocas es tu segundo gran aliado. Por ejemplo, si tú vas en el tren ligero, en el camión. Aunque no estés enfermo, ponte. Claro, aunque no estés enfermo. Ojo, la persona enferma sí debería usar un cubrebocas, pero si no estás enfermo y vas a un también, lugar de y te voy a decir personas. por qué. Porque sí está documentado ya de que sí reduce el riesgo de infección, pero ojo, dije reduce, no lo hace cero. Pero supongamos que te infectas teniendo cubrebocas. Te vas a infectar con un inóculo infectante o menos cantidad de virus. No tan carga viral. Ajá, exactamente. Menor que como si te infectaras sin cubrebocas. Y es un fenómeno que vimos cuando vimos la pandemia de COVID, que cuando se generalizó el uso de cubrebocas empezaron a incrementar los casos asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que con tu carga viral bajita con la que te infectas, o desarrollas síntomas leves, o quizás te vuelves un paciente asintomático, bien, a diferencia de los que se desarrollan con grandes inóculos y que pueden desarrollar enfermedad severa, ¿no? Y puedes desarrollar inmunidad. Exacto. Aún con síntomas leves, y eso es un beneficio adicional. Así es. Y finalmente, pues sí, claro, favorecer el uso de pruebas y el distanciamiento, ¿no? Evitar conglomeraciones, ¿no? Esta parte de que si yo puedo asistir a un teatro, exactamente, o al cine, que está poco ventilado. Los cines ya parece que ellos lo refieren así,
que ya tienen filtros para recircular el aire. Mucho hay que decir eso, mucho que lo que decíamos ventilado, a veces no realmente es ventilado, son si está recirculando el aire. Y es el mismo aire contaminado. Y es, por ejemplo, el caso de los aires acondicionados. A ver, entonces, eso está súper interesante. Sí. Doctor, ¿terminamos con más recomendaciones? Yo podría señalar en general los 5 pilares que ya los mencioné, que son estos. Bien, muy bien. Sí. Pues me está pidiendo un corte y regresamos a todas esas medidas, ya las estamos anotando. Hay algunas preguntas que ya las traía aquí en mi celular de personas que me han estado hablando sobre este tema, pero regresamos a las conclusiones. Las vacunas, usted decía cuáles adultos y cuáles menores, que nos diga aquí el doctor doctor Martín cuáles serían esas vacunas, el esquema, pruebas, cuáles pruebas, para cuáles. Entonces toda esa información hay que completarla. Regresamos con las conclusiones, doctor. Claro que sí. Regresamos con este panel sobre infecciones respiratorias de temporada. Estamos hablando de menores, de niños, de bebés, de adultos mayores también. Las vacunas. Rápidamente, doctor Martín, díganos el esquema tan importante que es la vacunación. Sí, es sumamente importante precisamente la aplicación de vacunas, e inclusive ahorita hay esquemas acelerados en la Secretaría de Salud precisamente para tratar de cumplir o complementar todas las vacunas. Evidentemente, la primera vez que llevamos a los 2 meses a los niños, le van a poner la hexavalente, que trae para 6 enfermedades, le van a poner la vacuna de neumococo, le van a poner la vacuna de hepatitis, van a hacer 4 o 5 piquetes en esa vez, y los familiares a veces son renuentes a que le pongan 3 o 4, claro. Pero por ejemplo, en una vacuna vienen 6 enfermedades, entonces esto es bien importante. Se tienen que completar los esquemas al año de edad y posteriormente los refuerzos, pero es sumamente importante que se completen los esquemas. Y si perdieron su tarjetón y si no se acuerdan, pues díganle al doctor, no me acuerdo cuál le puse, y bueno, ya nos dirán los doctores, pero hay que reforzarlo. Así es, hay que completar los esquemas. ¿Nos evitará casos de llevarlos al hospital? Porque dice, ¿para qué me sirve la vacuna? Bueno, para que no vayas a la muerte y al hospital, ¿no? ¿Verdad? Para no tener enfermedad grave, como lo dijo Jaime. En todos los casos de vacunación, ese es el objetivo primordial. Bien, ¿y hay suficientes en el estado para vacunar a todos nuestros menores? Claro que sí, y yo agregaría en el punto relativo a vacunas el hecho de que COVID-19 sí generó posiblemente un retraso en los esquemas de vacunación, y esto se vio a nivel mundial. Por eso una gran recomendación sería, además de pensar en las vacunas que son para enfermedades respiratorias, no perder de vista revisar tarjetón para empatarse con aquellos biológicos que se quedaron pendientes truncados durante el periodo de COVID-19. Esta es una recomendación para las y los padres de familia. Pues ahí está, doctor, entonces acudir, es decir, no lo vacuné hace 1 año, 2 años, todavía hay algo bien importante, influenza como tal, la vacuna empieza a los 6 meses, entonces... De influenza. De influenza, los niños de 6 meses se empieza con la primera vacunación, eso es sumamente importante para que inicien esquemas y evitar enfermedades que puedan llevarlos a la muerte, por ejemplo. Muy bien. Doctor Jaime, ¿terminamos esas recomendaciones que usted estaba diciéndonos? Sí, bueno, justo me sumo en influenza, la vacunación arriba de los 6 meses a 5 años para niños, arriba de 60 a 65 años para adultos y de 5 a 60 años aquellos que tengan factores de riesgo, ¿no? Que sean grupos de riesgo. La del virus sincitial respiratorio en un futuro la podremos tener. Esta vacuna sería recomendada sobre todo para mayores de 75 años o de 60 a 75 años con algún factor de riesgo, y como ya mencionó el doctor, en la mujer embarazada semana 32 a la 36. Y COVID-19, pues bueno, idealmente esta vacuna va a seguirse actualizando, ¿no? Va a seguirse actualizando. Como el de la influenza, ¿no? Sí, sí, sí. El coronavirus muta un poquito menos que lo hace el virus de la influenza. Entonces, alguien podría decir que podrían ser periodos hasta inclusive de 2 años razonables. El santo grial, y para allá va la vacunación y la investigación,
y con las nuevas plataformas de RNA mensajero que vimos en COVID-19, es que una vacuna que nos dé inmunidad para influenza, para virus sincitial respiratorio y para COVID-19. Ese es el santo grial, y para allá va la vacunación. Y más, y sobre todo, son vacunas nasales. O sea, 3 en 1. 3 en 1, y sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, todavía... Pero están con esas investigaciones que ya nos completará ¿no? aquí el doctor. Sí, y además de las estrategias pues, que ya previamente había mencionado, ¿no? Pues muy interesante, las pruebas, o sea, no adivinar, ¿será COVID esto? Pues me tomo esto, pues para el COVID esto, y o sea, no adivinar y hacer la prueba para que no vayamos con tratamientos que después nos hacen ser resistentes. Sí, sobre todo acceder a tratamientos que pueden evitar el desarrollo de enfermedad severa o vigilar a un paciente con factores de riesgo, ¿no? Que el momento oportuno para derivarlo al hospital. En ese ¿Qué tan importante, ya para cerrar, tanto con usted, doctor Martín, y con el doctor Jaime, la alimentación? Es muy importante, el ejercicio es muy importante, el estarnos haciendo chequeos es importante. Fíjate que algo que comparten influenza y COVID es que las personas que tienen obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, son los que se han desarrollado sobre todo más enfermedad severa, ¿no? Y el aumento de la edad. Y ser hombre, bueno. El contexto de ese es siempre lo hemos dicho, ¿no? Estar en tu mejor forma siempre es tu gran aliado, ¿no? Claro. Si eres una persona que tiene obesidad, ya implementa un plan de reducción de peso, de ejercicio, porque evidentemente cuando llegue el periodo invernal, tarde o temprano nos vamos a enfermar. Y estar en tu mejor forma en ese contexto siempre también es un gran aliado. Muy bien. Doctor Héctor, ¿cómo concluye? ¿Qué recomendaciones da a la población? Son muchas madres de familia las que nos están viendo, menores, jóvenes, el sector salud. Usted está ya tomando el sector salud con programas específicos de campaña, incluyendo a todos los institutos, IMSS, ISSSTE, hospitales civiles, para que todo Jalisco esté pues bien informado en materia de salud. Definitivamente hemos hablado de medidas preventivas fundamentales que no debemos perder de vista. COVID-19 nos dejó grandes enseñanzas que no se nos olviden. Todo lo relativo a espacios ventilados, que evitemos espacios altamente concurridos, lavado frecuente de manos, uso oportuno y adecuado de cubrebocas, todo eso que no lo olvidemos. Número 2. La vacunación debe ser oportuna. La vacuna contra influenza, por ejemplo, inicia en México en octubre y ha llegado a iniciar a finales de septiembre. En este momento en que estamos a mediados, casi llegando a finales de febrero, todavía hay vacunas, pero lo ideal es que te vacunes desde octubre. Esas metas de vacunación que logramos de casi el 90% en este momento, deberíamos de lograrlas incluso en el mes de noviembre, diciembre. Los que se vacunaron en octubre del año pasado, ¿cuándo les toca su vacuna de influenza? Hasta el siguiente año. Es una vacuna anual. En niños... Hasta octubre de ¿no, doctor? Si se vacunaron en octubre del 2025, es decir, un año después. Exacto. Pero a lo que me refiero, Rocío, es si la vacuna está disponible a partir del mes de octubre, hombre, aprovechémosla inmediatamente para ya estar protegidos tempranamente. La vacuna está disponible todavía en este momento. Llevamos ya 90% de población vacunada susceptible, pero esas metas, idealmente, si la población acude oportunamente, las podemos lograr de forma mucho más temprana. Por ese motivo, yo invitaría que en este 2025, cuando llegue el momento de la nueva vacunación, la aprovechemos de forma temprana. Eso es muy importante. Número 2, también es muy importante el diagnóstico temprano. Tenemos pruebas de laboratorio, rápidas incluso, para saber si es influenza, si es COVID, si es virus sincitial respiratorio, incluso si es una bacteria llamada Streptococcus pyogenes. Tenemos pruebas rápidas que nos permiten entonces actuar rápidamente con medicamentos adecuados. Incluso en el contexto clínico de algunas enfermedades tenemos paneles de diagnóstico hasta para 20 patógenos. El médico, al identificar el cuadro clínico del paciente, va a saber cuáles de estas pruebas utilizar y por ende tener el diagnóstico
bien definido del patógeno o los patógenos responsables para utilizar los fármacos óptimos y de esa manera evitar, por ejemplo, que se desarrolle resistencia bacteriana al utilizar fármacos que no tenían por qué haberse utilizado. Y mi último comentario, y perdón por reiterarlo, está orientado a la población infantil y a los padres de familia. Eviten llevar a los niños enfermitos a la escuela, no utilizar medicamentos como paracetamol solo para que se les baje la fiebre y ya puedan ir a la escuela, porque eso va a representar un riesgo de transmisión a sus compañeros, al resto del personal docente, etcétera, y no queremos eventualidades de esa índole. Claro. Queremos a una población escolar sana y ahí es preferible entonces ir al médico, el aislamiento correspondiente y que ya luego el niño regrese y se empate con sus actividades escolares ya sano. ¿El aislamiento cuánto tiempo debe ser, de acuerdo a lo que le diga el médico, para ya regresar a sus actividades? Lo comentaba el doctor Jaime, efectivamente son lineamientos internacionales. Las sugerencias son, a partir de que al paciente se le quitó la fiebre y la tos, 5 días, o 5 días a partir de la identificación del patógeno, si la evolución clínica es óptima. Son habitualmente 5 días de aislamiento. Pues hacer el llamado a los padres de familia y también a los maestros, porque dicen, no, maestra, es una gripita, nada más, esa gripita nos puede contagiar a los demás niños y hacerse ya. Claro, esa gripita puede no ser una gripita común. Puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser algún otro patógeno respiratorio. Entonces, aún un resfriado común es preferible ir al médico, generar el aislamiento para que el resto de la población escolar esté sana. Doctor, entonces, terminar los esquemas de vacunación de menores, sobre todo el rezago que nos dejó el COVID, y aquellas personas que no se han vacunado pueden vacunarse de neumococo. No sé cada cuántos años es la de neumococo. Depende de muchos factores, pero habitualmente cada 5 años en personas que tienen factor de riesgo. Cada 5 años en personas que tienen factor de riesgo. ¿Neumococo es para la neumonía? Es para una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que es una de las que causa neumonías. Bien, pues les agradezco mucho, doctor, mucha información, de verdad. Hay que prevenir, hay que ventilar, hay que vacunarnos, hay que alimentarnos bien y hay que seguir todas las indicaciones de los médicos y hacernos las pruebas. Así que, doctor Héctor Raúl, secretario de Salud aquí en Jalisco, le agradezco mucho toda esta información y lo que se está haciendo en las campañas en sector salud, y hay que sumarnos a ellas. Así es. Muchísimas gracias. Doctor Martín, muchísimas gracias, pediatra, jefe de pediatría también del Hospital CIDIES, muchísimas gracias. Doctor Jaime, gracias por todas las recomendaciones que nos dio y vamos a empezar a ventilar, ¿verdad? Para no enfermarnos y sobre todo cuidarnos, cuidarse usted y cuidar a su familia. Gracias este domingo por estar pendiente. Gracias.